existe un momento silencioso en el que el narcisista, sea hombre o mujer, empieza a temerte de verdad. Y no es cuando lo confrontas, gritas o te explicas, es justamente cuando te detienes. Esta afirmación va contra todo lo que te enseñaron sobre límites, pero el narcisismo funciona al revés. Se alimenta de tu reacción emocional. Cuando esa reacción desaparece, el control empieza a derrumbarse. Miedo, inseguridad y confusión surgen del otro lado, aunque él nunca lo admita. Si alguna vez te sentiste culpable, agotada emocionalmente o atrapada en una dinámica que te drena, quédate hasta el final. Las actitudes que vas a ver aquí parecen simples, pero cambian completamente el juego. Algunas hacen que el narcisista pierda el piso rápidamente, otras cortan el vínculo sin aviso. Y cuando percibes el efecto, entiendes. El poder nunca estuvo en reaccionar, siempre estuvo en detenerte. Actitud 1. Dejas de explicarte. Ella empieza a darse cuenta de que explicarse demasiado nunca trajo paz, solo más confusión. Cada justificación se convertía en munición en manos del narcisista, y el narcisismo se alimentaba de ese exceso de palabras. Poco a poco, el silencio firme pasa a ocupar el lugar de argumentos largos y emocionales. No es frialdad, es lucidez después de tanta frustración y agotamiento emocional acumulado. El narcisista se extraña porque esperaba resistencia, defensa, explicaciones llenas de culpa. En cambio, encuentra límites silenciosos, y ese vacío de respuestas empieza a generar duda e inseguridad donde antes había control absoluto. Antes, toda decisión venía acompañada de miedo a ser mal interpretada y de la necesidad de justificarse para evitar conflictos. Ahora, ella decide y sostiene, aunque la inseguridad intente jalarla de vuelta al patrón antiguo. El narcisista prueba, provoca, distorsiona hechos, esperando que ella se explique como siempre lo hizo. Pero ella no entra, no rebate, no corrige, y esto crea una sensación incómoda en él, porque el narcisismo depende de la reacción emocional del otro para sentirse al mando. Dejar de explicarse no significa estar de acuerdo ni someterse, significa no entregar acceso emocional. Si estás lidiando con un narcisista, intenta responder solo lo necesario, sin defensa, sin justificación larga. «Esto es lo que decidí» ya es suficiente. Esta postura reduce la confusión interna, disminuye la culpa y devuelve claridad. El narcisista pierde el guión porque ya no encuentra brechas para manipular sentimientos como miedo, duda o tristeza. Con el tiempo, este comportamiento genera un cambio silencioso de poder. Ella pasa a sentirse menos drenada, menos cansada emocionalmente, más centrada. El narcisista, por otro lado, siente rabia y frustración, pero no entiende exactamente el motivo. El narcisismo empieza a fallar cuando no hay explicaciones que distorsionar. Y es justamente en ese punto que nace la primera fisura real en el control, cuando ella percibe que ya no necesita explicarse para existir. Actitud 2. Reaccionas con calma donde él esperaba caos. Ella aprende que el narcisista se orienta por el caos emocional. Gritos, llanto, explicaciones largas, reacciones intensas siempre fueron el combustible del narcisismo. Cuando ella pasa a responder con calma, algo se rompe dentro del juego. No hay elevación de voz, no hay desesperación, no hay intento de convencer. Existe apenas una neutralidad firme que nace después de mucha confusión, frustración y agotamiento emocional. El narcisista siente que perdió el ritmo del baile porque la respuesta no combina con el ataque que preparó. Antes, cualquier provocación generaba miedo de perder, culpa por reaccionar mal o tristeza por sentirse incomprendida. Ahora ella escucha, procesa y responde sin carga emocional. Esto no es pasividad, es autocontrol. El narcisista insiste, aumenta el tono, distorsiona hechos,
esperando que ella explote o se defienda, pero la calma permanece. Y esta postura genera duda, porque el narcisismo no sabe operar cuando no encuentra reactividad emocional. Si estás siendo provocada por un narcisista, la práctica es simple y poderosa. Respira, responde despacio, usa pocas palabras y mantén el tono estable. Frases neutras como entendí o voy a pensar en eso cierran ciclos que antes se prolongaban por horas. Esta actitud reduce la frustración interna, disminuye la sensación de soledad emocional y protege tu energía. El narcisista siente que algo se salió de control, aunque no sepa señalar exactamente qué. Con el tiempo, esta calma empieza a incomodar profundamente. El narcisista puede reaccionar con rabia o intentar descalificar tu postura, llamándola frialdad o indiferencia. Pero, en la práctica, es el narcisismo entrando en cortocircuito. Ella pasa a sentirse más segura, menos confusa y más dueña de sí misma. Y él, ante esa ausencia de caos, empieza a percibir que perdió una de las principales armas de manipulación. Actitud 3. Ya no intentas que te entienda. Ella llega a un punto en el que entiende algo liberador. El narcisista no quiere comprender, quiere controlar. Esta percepción disuelve años de confusión, frustración e intentos frustrados de explicarse mejor. Cuando ella deja de buscar validación, algo cambia por dentro. Ya no hay esfuerzo para probar sentimientos, intenciones o dolores. El narcisismo pierde terreno porque la necesidad de ser entendida era una puerta abierta para la manipulación emocional constante. Antes, cada conversación venía cargada de esperanza de que esta vez él iba a entender. Esa expectativa generaba culpa, duda y tristeza cuando el resultado era siempre el mismo. Ahora, ella acepta la realidad como es, sin romantizar. Y esa aceptación no duele más que insistir. El narcisista siente el cambio, porque ya no encuentra explicaciones largas ni intentos de convencimiento. El silencio emocional empieza a ocupar el espacio donde antes había súplicas disimuladas. Si estás atrapada en ese ciclo con un narcisista, la acción práctica es clara. Deja de explicar lo que sientes a quien usa eso en tu contra. Explícatelo a ti misma. Escribe. Organiza tus pensamientos, pero no entregues eso a quien lo distorsiona. Esta actitud reduce la inseguridad, disminuye el agotamiento emocional y devuelve claridad interna. El narcisista percibe que perdió acceso a tu mundo interior y eso genera una incomodidad difícil de tolerar. Con el tiempo, ella se siente más ligera, menos reactiva, menos dependiente de su aprobación. El narcisista, por otro lado, siente rabia y una sensación extraña de pérdida, porque el juego solo funciona cuando hay alguien intentando ser comprendido. El narcisismo empieza a fallar cuando ya no existe esa búsqueda, y sin anunciar, sin confrontar, ella sale del campo de manipulación emocional y empieza a reposicionarse internamente. Actitud 4. Empiezas a actuar sin avisar. Ella percibe que avisar demasiado siempre fue una forma de exponerse. Cada plan anunciado se convertía en blanco del narcisista, quien usaba la información para controlar, retrasar o descalificar. Entonces, los cambios empiezan en silencio, internos primero, externos después. No hay discurso, no hay explicaciones, no hay pedidos de permiso. Este movimiento nace del agotamiento emocional y de la claridad de que el narcisismo se anticipa cuando tiene acceso al proceso. Antes, cualquier intento de cambio venía acompañado de miedo, culpa y de la necesidad de justificar decisiones. Ahora, ella actúa, organiza su propia rutina, ajusta límites, fortalece elecciones sin compartir detalles. El narcisista percibe algo diferente, pero no logra señalar exactamente qué. La sensación de control empieza a escaparse y eso genera inseguridad y duda, porque el narcisismo depende de la previsibilidad para dominar. Si convives con un narcisista,
La práctica es directa. Haz cambios sin anunciar. Ajusta horarios, crea reservas emocionales, fortalece vínculos fuera de ese campo. No es secreto por manipulación, es protección. Esta postura reduce la confusión, disminuye la frustración e impide interferencias constantes. El narcisista siente que perdió acceso a tu proceso interno y esa pérdida crea un vacío que no sabe llenar. Con el tiempo, ella se siente más confiada, menos drenada, más firme en sus propias decisiones. El narcisista puede reaccionar con control sutil o cuestionamientos indirectos, intentando recuperar información, pero el narcisismo se debilita cuando no encuentra datos para explotar. Actuar sin avisar se convierte en un punto de quiebre, porque marca el momento en que ella empieza a moverse libremente, fuera del alcance emocional de él. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque algo ahí dentro ya percibió que el narcisismo no es exageración, es patrón. En el primer comentario fijado hay una colección completa que profundiza todo esto, como una continuación natural de lo que estamos conversando aquí. Es un libro virtual, lo recibes inmediatamente en el celular y en el correo electrónico y puedes leer con calma, a tu ritmo, sin estar sola en este proceso. Y si este contenido te ayuda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir fortaleciendo tu claridad emocional. Actitud 5. Ya no valida sus distorsiones. Ella percibe que corregir, confrontar o explicar nunca trajo claridad, solo más confusión. El narcisista distorsiona hechos, emociones e intenciones para mantener el control, y el narcisismo se fortalece cuando alguien intenta arreglar la realidad para él. Entonces, ella se detiene, no valida, no rebate, no entra. Esta ausencia de respuesta no viene de la debilidad, sino del cansancio profundo y de la lucidez que nace después de tanta frustración y agotamiento emocional. Antes, cada distorsión generaba rabia, culpa y la sensación de estar siempre defendiendo. Ahora, ella reconoce la manipulación sin necesidad de nombrarla en voz alta. El narcisista habla, acusa, interpreta de forma torcida, esperando una reacción que confirme el juego, pero encuentra silencio emocional. Esto crea inseguridad, porque el narcisismo necesita un espejo para sostenerse, y ese espejo desaparece cuando no hay validación. Si estás lidiando con un narcisista, la acción práctica es simple y poderosa. No corrijas versiones distorsionadas de la realidad. No discutas hechos obvios. No intentes probar lo que ya sabes. Frases neutras como yo lo veo diferente o no voy a entrar en eso cierran ciclos desgastantes. Esta postura reduce la duda interna, protege tu energía e impide que la manipulación avance. Con el tiempo, ella se siente más estable y menos absorbida emocionalmente. El narcisista, por otro lado, empieza a demostrar frustración y miedo velado, porque pierde la referencia emocional que usaba para orientarse. El narcisismo entra en colapso silencioso cuando no encuentra validación externa. Y es en ese punto que ella percibe: no participar de la distorsión es una de las formas más eficaces de retomar el propio poder. Actitud 6. Demuestras autonomía emocional. Ella empieza a sentir algo nuevo. Su propio humor ya no gira en torno al narcisista. El día puede ser bueno incluso sin validación, y puede ser malo sin que eso se convierta en culpa. Esta autonomía nace después de mucha tristeza, duda y agotamiento emocional. El narcisismo pierde fuerza cuando percibe que ya no controla sus estados internos. El narcisista observa a distancia a alguien más centrada, más entera, y eso activa un miedo real de perder el control. Antes, cualquier cambio de humor de él generaba confusión e inseguridad en ella. Ahora, ella reconoce emociones sin dejarse secuestrar por ellas. No hay necesidad de agradar, arreglar o anticipar reacciones. El narcisista intenta provocar,
prueba límites, cambia el tono, esperando la vieja dependencia emocional, pero encuentra estabilidad, y esa estabilidad desorganiza profundamente al narcisismo, que depende de la oscilación del otro para sentirse al mando. Si convives con un narcisista, la práctica es fortalecer tu vida emocional fuera de ese vínculo. Invierte en rutinas propias, relaciones seguras, momentos de silencio y autocuidado real. Cuando algo suceda, pregúntate, ¿esto es mío o estoy reaccionando al estado emocional de él? Esta simple conciencia reduce la frustración, disminuye la culpa y devuelve claridad. El narcisista percibe que ya no dicta el clima emocional del ambiente. Con el tiempo, ella se siente más segura, menos reactiva y menos solitaria por dentro. El narcisista puede reaccionar con rabia, ironía o intentos de descalificación, porque la autonomía emocional suena como amenaza. El narcisismo se debilita cuando no encuentra dependencia. Y es en ese punto que ella entiende, ser emocionalmente autónoma no es alejarse del mundo, es finalmente volver a sí misma. Actitud 7. Estableces límites sin emoción. Ella pasa a decir no sin elevar el tono, sin justificar demasiado y sin cargar culpa. No hay rabia explícita, no hay discusión larga, no hay intento de convencer, solo decisiones claras, sostenidas con calma. Este tipo de límite nace después de mucha confusión y agotamiento emocional, cuando ella entiende que la emoción excesiva siempre fue usada en su contra. El narcisista se extraña porque esperaba confrontación, explicaciones o miedo. En cambio, encuentra firmeza silenciosa y eso desorganiza al narcisismo de forma profunda. Antes, establecer límites venía acompañado de inseguridad y de la sensación de estar siendo demasiado dura. Ahora, ella entiende que el límite no es ataque, es autoprotección. El narcisista intenta provocar reacción emocional, usa distorsiones e insinúa culpa para romper esa postura, pero ella no cede. La ausencia de emoción retira el escenario donde el narcisismo solía actuar, y este cambio genera duda, porque él ya no sabe qué botón apretar para obtener control. Si estás lidiando con un narcisista, la práctica es simple y poderosa. Comunica límites una única vez de forma directa y no renegocies bajo presión emocional. Frases cortas como «esto no funciona para mí» o «esta es mi decisión» son suficientes. Evita explicar demasiado. Esta actitud reduce la frustración interna, disminuye la confusión y preserva tu energía emocional. El narcisista siente que perdió espacio porque los límites sin emoción no ofrecen brechas. Con el tiempo, ella se siente más segura y menos drenada por conflictos repetitivos. El narcisista puede reaccionar con rabia contenida o silencio punitivo, porque los límites claros suenan como amenaza directa al control. El narcisismo entra en alerta cuando percibe que ya no hay negociación emocional disponible, y es en ese punto que ella entiende. Límites firmes y calmados cambian completamente la dinámica de poder, sin necesidad de confrontación. Actitud 8. Sigues adelante sin buscar cierre. Ella entiende, por fin, que el cierre que esperaba nunca vendría del narcisista. Pedir explicaciones, disculpas o reconocimiento solo prolongaba la confusión, la culpa y el dolor. Entonces, ella sigue adelante sin anunciar, sin exigir respuestas, sin esperar arrepentimiento. Este movimiento nace después de mucha tristeza y agotamiento emocional, cuando ella percibe que el narcisismo usa el cierre como último gancho de control. Al no buscar eso, ella corta el vínculo invisible que aún la ataba. Antes, había miedo de salir sin respuestas, como si algo quedara inconcluso. Ahora, ella comprende que seguir esperando era permanecer atrapada. El narcisista percibe el cambio, porque ya no hay preguntas, mensajes ambiguos o intentos de entendimiento. Esto genera inseguridad profunda.
pues el narcisismo necesita sentir que todavía puede jalar al otro de vuelta. Cuando ya no hay búsqueda, surge un vacío que él no logra llenar. Si estás involucrada con un narcisista, la práctica es clara. No busques cierres emocionales en quien se alimenta de tu duda. Cierra ciclos por cuenta propia, escribiendo, reflexionando, reorganizando tu vida lejos de ese campo. Esta actitud reduce la soledad interna, disuelve la frustración acumulada y devuelve autonomía emocional. El narcisista siente que perdió la última palanca, porque ya no hay retorno posible. Con el tiempo, ella se siente más ligera, más entera y menos rehén del pasado. El narcisista puede intentar reaparecer, provocar nostalgia o confusión, pero algo ya cambió definitivamente. El narcisismo teme este punto porque ya no hay reacción, ni acceso emocional, ni espacio para manipulación. Y es ahí que ella percibe, con claridad silenciosa, seguir adelante, sin cierre, es el gesto final de libertad real. Si todo lo que se dijo aquí te tocó de verdad, escribe en los comentarios algo simple como «desperté», solo eso. Esta frase crea un compromiso interno y muestra que ya no estás fingiendo que no ves lo que viviste. No eres débil, ni confusa, ni exagerada. Solo te quedaste demasiado tiempo dentro de un juego emocional invisible, donde el narcisismo distorsiona la realidad y te hace dudar de ti misma. Ese dolor es real, esa herida existe y nada de eso es tu culpa. Pero existe un camino claro para salir de ese ciclo, recuperar tu claridad emocional y volver a confiar en quien eres. Por eso, es importante que accedas ahora al material que está en el primer comentario fijado. Organiza todo aquello que sientes, viviste y todavía no lograste poner en palabras. No es solo un contenido suelto, es una colección completa, pensada para ayudarte a liberarte del narcisista con entendimiento, firmeza y reconstrucción emocional. Todo se conecta, todo tiene sentido junto, como una continuación natural de este video. Dentro de esa colección vas a encontrar contenidos que ayudan a entender el lenguaje, los juegos mentales y las trampas emocionales del narcisista, y otros que te ayudan a reconstruir tu autoconfianza, tu identidad y tu fuerza interior. Es un libro virtual, lo recibes directo en el celular y en el correo electrónico. No necesitas esperar entrega física y puedes leer con calma, en tu tiempo, a tu manera. El acceso está en el primer comentario fijado debajo del video. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no estás sola. Este es un espacio de claridad, fuerza y reconstrucción emocional. Hasta el próximo video.